Pues victoria del Real Madrid en el césped artificial de Adeje, 1-2 y a otra cosa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid femenino, 1-2 en un partido que se preveía, como siempre es allí, complicado. Aunque hayan cambiado de lugar, sigue siendo césped artificial y en unas condiciones que deberían alejarse del fútbol profesional, pero la cruda realidad de los clubs es esta y los recursos que tienen son los que son. Al margen de eso y de la queja formal, para mí, en lo que debe ser una liga profesional, debe haber césped natural, pero bueno, esto es una cuestión mía. Al margen de todo esto, en lo futbolístico la verdad es que obviamente el encuentro no ha sido nada estético. Yo creo que Toril sabía que era un partido que había que sacar desde los detalles, desde la firmeza defensiva o controlar en lo que pudieras en tu propio campo todas las situaciones de defensa, intentar arriba ser efectivo y las que tuvieras alguna enchufar, y ahí tuvimos a Signe Brun en esa situación. De igual manera el Madrid, tanto en primera como en segunda parte, tuvo opciones y de hecho generó más ocasiones obviamente que el Costa Deje, que el Granadilla. Generó lo suficiente como haber marcado algún gol más. Pero es verdad que con el 1-0 pues estás en esa situación realmente de incertidumbre que hemos vivido durante un partido que, como digo, con balón ha costado controlar porque hemos perdido bastante el balón, porque ser preciso en ese tipo de terreno de juego cuesta, y encima ante un equipo que dentro de la Liga F es un equipo muy físico, que te achucha mucho, te presiona muy bien, es un equipo ganador de duelos, que tiene jugadoras arriba de mucha ganancia de situaciones 1 para 1 y bueno, creo que por eso hay que darle el valor que hay que darle. No va a ser un partido de cum laude, no es un partido para decir que qué bien juega el Real Madrid al fútbol, es un partido para sacar 3 puntos y a pensar en la siguiente jornada. Además, tenemos 22 partidos, si no recuerdo mal, o sea, teníamos muchísimos partidos en este periodo. Entre partidos de fin de semana, intersemanal, tenemos un montón de encuentros. O sea, es una auténtica barbaridad. Y eso creo que también va a hacer que en ciertos partidos el equipo, pues a lo mejor no saque su máximo rendimiento, ¿no? De igual manera, en lo individual, me quedo con los detalles de Brun, que es una jugadora que oxigena mucho el ataque, aparte de tener mucho gol, tal y como ya demostró en su última temporada en el Olympique de Lyon cada vez que podía jugar. Detalles de Jairi Raso, que para mí, a diferencia de Maika Jiménez, ha hecho un partido para lo poco que lleva en el Real Madrid y para las condiciones de este partido. Creo que ha dejado algunos detalles por extremo derecho muy buenos. De hecho, para mí, ha hecho más por lo general que Linda Caicedo, que es verdad que en la segunda parte ha tenido alguna aparición, pero su partido no ha sido realmente muy destacado. Detalles de Teresa Velleira, que está a un nivel sensacional, con Toletti ahí muy bien. Está claro que a nivel de sistema, la baja de Caroline Weir, que va a ser una baja de larga duración, obliga a jugar este 4-3-3 sin una media punta clara como era Caroline Weir. Creo que es un sistema lógico con respecto a la plantilla que tienes y con la baja de tu máxima estrella, que lo que haría es cambiar al 4-2-3-1 más bien. Creo que Toril va a tirar mucho por este 4-3-3 natural, con dos extremos bien abiertas, y luego con una jugadora fija que puede ser Bruno o Naomi Feller, que luego entró en la segunda parte, al igual que Maite Oroz, que le dieron también un toque al equipo. Maite, que está en una muy buena forma, marcó un gol que parecía sentenciar el partido en la segunda mitad. Y Maite dejando detalles de que es una jugadora que para Toril va a ser muy importante como revulsivo. La clave es ver si aparte de revulsivo es algo más dentro de este equipo. Atenea entró en la segunda parte, tampoco dio muchas cosas. Creo que es un partido que a nivel de talento no hay muchísimo que podamos destacar. En la defensa hemos tenido algún despiste, al igual que algunas situaciones de corte, pero Rocío y Kathleen ha habido en alguna situación que se han despistado, pero por lo general más o menos de buena manera, entre comillas, se ha podido controlar las situaciones de juego aéreo, sobre todo, donde las dos tenían que dominar ante un equipo que físicamente es fuerte, pero obviamente las dos centrales ahí se tenían que imponer. O sea que ha sido un partido de controlar pequeños, grandes detalles, intentar arriba amarrar lo que pudieras para llevarte el partido, y eso de alguna manera ha sido lo que ha hecho a título pragmático este Real Madrid. Creo que poquito más que destacar en lo individual. Muchos partidos en este mes de octubre, como digo, que nos vamos a encontrar, a ver Toril cómo maneja los recursos de plantilla, con la Champions contra el Vålerenga de por medio en breve. O sea que es un momento donde Toril va a tener que administrar bastante bien toda la plantilla, todos los recursos, y que las jugadoras se sientan con un muy buen estado competitivo para intentar sacar todo de la mejor forma posible. Me gustaría vuestra opinión del partido, que os ha parecido este encuentro del Real Madrid. Para mí, Signe Brun, una de las mejores noticias.
también Teresa Valleira que siga dominando el centro del campo, detallitos de Hayley Raso, luego en la segunda parte el factor Maite Oroz también, que como ya fue la temporada anterior va a ser un factor al menos como revulsivo o en las segundas partes garantista de hacer cosas buenas. Yo espero que Maite le dejen aportar bastante más, y en definitiva un partido donde hemos sido superiores en cuanto a ocasiones, pero que esa incertidumbre del 1-0 ha dejado muy vivas a Granadilla para estar metidas en el partido. Situación, pues que no me gusta nada, esto del césped artificial. Los clubes hacen lo que pueden, no responsabilizo a los clubes como tal, pero al final, pues una liga con los recursos tan limitados que tiene, hace que compitamos en estas situaciones que deberían alejarse para mí, al menos para mí, de lo que es la primera división, ni más ni menos, de la liga de fútbol profesional. Es mi opinión. Déjame la tuya, déjame tu opinión, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.